Allí estaba parte del informe de todo lo que ocurrió durante la jornada de hoy. Voy a dar la bienvenida a nuestros invitados para ir con preguntas concretas sobre esta situación. Bienvenido Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad. Gracias por estar aquí. Y Jorge Ruesga, que es secretario de Servicios Públicos de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Gracias por estar. Lo primero que a uno le surge preguntar, se lo voy a preguntar a Ruesga, que tiene que ver con esta cuestión de la defensa, ¿no?, de los usuarios, es, ¿se supone que las empresas saben que pueden ganar o que pueden perder? ¿Por qué es a costa de los usuarios el hecho de que hayan perdido en materia del dinero que pagaron en dólares de la provisión del servicio de gas? Sí, es la pregunta esencial. Nosotros de la Defensoría, el doctor Lorenzino ha manifestado ya públicamente y hoy hemos hecho los distintos recursos ya en principio administrativos. Creemos que esto no es justo que lo paguen los ciudadanos. Existió un contrato entre el usuario y la prestadora, por el cual uno ya pagó esa obligación por el gas consumido y no pueden venir ahora alegremente a decir, bueno, hubo una diferencia, hubo un error, ahora me parece que el dólar vale más, vale menos. Para eso me parece que es la inversión que estas empresas, estas multinacionales tienen que hacer a costa suya, a riesgo también, en definitiva, porque estamos dentro de un sistema capitalista. Así que entendemos que si hubo algún mal cálculo o lo que fuere, bueno, lo tendrá que soportar, por lo menos no soportar totalmente los usuarios. A mí, entre otras cosas que me sorprendieron de estas declaraciones, estaba primero cuando dijo que el transporte está especificado. Cuando el transporte está especificado en un porcentaje, porque el combustible también del transporte se ve afectado por la suba del dólar. Y lo otro cuando habló de la militancia, y entre los militantes que salieron a criticar estaba el gobernador de Jujuy. ¿Qué impresión les merece esto desde el punto de vista de timing político? No, realmente, digamos, a mí me parece como argumento que es característico del, bueno, ahora secretario, antes ministro Iguacel, de utilizar un argumento que es falaz y es débil, que es echarle la culpa, digamos, decir, por ejemplo, cuando da el ejemplo, si durante el kirchnerismo esto hubiera sido así. Es abstracto eso, digamos. Claro, no es incomprobable, no es digamos. incomprobable, Claro. porque era totalmente distinto las reglas de juego. Podemos discutir si eran mejores o peores, pero no es un argumento eso. Entonces, y esto de estar echando, digamos, también esto el argumento de que los que me critican son los militantes, cuando realmente las críticas que uno le puede hacer son sólidas, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de lo que hablaba acá, sobre el riesgo empresario. Claro, ¿no? claro. El tema tarifario es un tema complejo y el marco regulatorio en el cual se mueven las tarifas en Argentina tiene una característica, que es que fue hecho en 1992, cuando en Argentina estaba la convertibilidad. Claro. Entonces, en ese momento, para facilitar las inversiones, las tarifas se fijaron en dólares. Pero era como el dólar estaba 1 a 1, no se tomó recaudos respecto a qué podía pasar. Así cambiaba esa situación, Sí, ¿no? cambiaba esa situación. Entonces, históricamente lo que ocurrió es que cuando se rompe la convertibilidad, entonces en 2002, Duhalde saca la ley de emergencia económica, donde especifica las tarifas, porque si no, en ese momento hubiera sido imposible pagar una locura, por claro. las empresas, hubiera sido una locura. Entonces, que hay una zona gris, porque la ley del marco regulatorio, la 24.076, dice expresamente en el artículo 41 que no se puede dar ni compensaciones ni aumentos retroactivos. Lo que ocurre es que la ley digamos, que tiene que ver con el marco regulatorio del gas, el marco regulatorio del gas es para lo que se llaman los monopolios naturales. El transporte del gas, es decir, las empresas que tienen los gasoductos. Las distribuidoras, que son los que... Y las distribuidoras, Claro. son los dos segmentos. Es decir, en el gas hay 3 segmentos que uno puede distinguir. Uno, el segmento de la producción, es decir, las empresas que producen el gas, YPF, Total, Pan American Energy, Plus Petrol, del cual viene, Iguacel fue gerente, digamos, unos años antes de retirarse ya para la política. Ese es el primer segmento. Después está el segmento del transporte y después la distribución. Entonces el marco regulatorio es para transporte y distribución. Sí. En la ley lo que decía era que el precio del gas, lo que se llama el precio del gas en boca de pozo, o el PIST, el precio de ingreso al sistema de transporte, había que haber competencia. Estos
no existe, el gobierno lo está fijando. En su momento Aranguren fijó un precio de gas en Boca de Pozo, Sí. que uno suena que es bastante alto para lo que debería ser. Pero el problema, ¿cuál es? Resumo esto para que puedan participar las otras personas. Es que en marzo, cuando se fija la audiencia pública, se pone un precio en dólares del gas, que era 4,60 más o menos. Y se calcula el valor de dólar en ese momento, que era 20 y pico. Entonces el precio todo eso está de gas en Boca distorsionado. estaba 80 pesos más Exacto. o menos. Entonces, durante todos estos meses, las distribuidoras le pagaron a las productoras alrededor de 80 pesos. Y esto, como el dólar iba aumentando, le iba generando una deuda a las distribuidoras respecto a las productoras. Pero bueno, uno termina volviendo Pero, al punto de partida, ¿no? al Que es punto de ese, partida, ¿por porque qué el nosotros usuario tiene que pagar el tiene usuario, claro, ¿por qué lo digamos? tiene que pagar el usuario? Que se hagan cargo las empresas privadas. Nosotros no tomamos Y ese riesgo. fundamentalmente lo tienen que hacer, el tema es en las productoras. Porque además, digo, uno piensa a la inversa, en el momento de las ganancias de las empresas. Nunca participamos los usuarios ni tampoco lo pedimos, ¿no? Si hubiera Digo, bajado el dólar Y sí. y hubieran ganado más. Y no nos iban a repartir digamos, o bajar no la, nos iban la a tarifa. repartir, no nos iban a devolver Claro. lo que ganaron de más, Ahora, seguramente. dice el ministro Frigerio que están abiertos a la discusión y al debate con aquellos que tienen algo para proponer, está hablando del Congreso particularmente, de la oposición y todos los que tengan algo para proponer, pero termina siendo pague y después quéjese. ¿Cómo va a funcionar esto? Porque hoy se publicó en el boletín oficial. Sí, está publicada la resolución, es lo que manifestó el ministro Frigerio, es una ventanita de esperanza que nos da la posibilidad de establecer un debate en el ámbito correspondiente, que tiene que ser seguramente el Parlamento, porque la verdad que más allá de las cuestiones legales, si esto es efectivamente legal o no, si es constitucional o no, hay una cuestión hasta de sentido común. Esto no es el primer aumento ni el único aumento que se viene desarrollando en el último tiempo. Son una seguidilla muy importante de aumentos en el gas, en la electricidad, y ahora parece que cargar esta diferencia en 24 cuotas para el año que viene y para el otro, indudablemente es un absurdo. Desde lo legal estuvimos conversando recién, no podemos aplicar retroactivamente disposiciones, existe ya el que pagó el bimestre, ya canceló Ya está, jurídicamente claro. esa obligación. ¿Por qué me vas a reclamar después, a los meses, una posible diferencia? Claro. Entonces entendemos que desde lo jurídico nos asiste la razón, por lo menos a la Defensoría, para plantear el rechazo a esta medida, y desde el sentido común me parece que también nos asiste el derecho, y bueno, vemos en las expresiones, como te decía, del ministro Frigerio, una ventana que por lo menos podamos destrabar, se pueda destrabar esto en algún lugar. Ahora, qué rápido que pasamos a extrañar a Aranguren, ¿no? O sea, no, fuera de broma, considero que el equipo técnico administrativo legal que lo acompañaba al exministro Era más sólido. no hubiera caído en este Pero en este cayó en error. otras equivocaciones. En la recomposición tarifaria hubo ciertas cuestiones técnicas que no hizo, que generó muchos de los problemas, que fue el sistema tarifario. En el gobierno anterior tenía un sistema de premios y castigos Sí. por consumo Así es. anterior. Y como eso no lo aplanó, eso generó, digamos, distorsiones, que Claro. ahí hubo un error técnico. También hubo mala praxis, como en tantas Claro. otras cosas de este gobierno. Como un dato a lo que vos mencionabas, que vivimos nosotros en todas las audiencias públicas, el ministro Aranguren estaba desde que comenzaba la audiencia pública hasta que terminaba, por lo menos en las que nos tocó participar con el doctor Lorenzino. El actual secretario, en la que pasó hace 2 semanas, ni siquiera No estuvo presente. apareció. Así que, y esto que se está ahora discutiendo, que se resolvió en esta resolución, valga la redundancia, Sí. ni siquiera se comentó en la audiencia, audiencia. pública de hace Sí. 20 días. Una- Una consulta, Sí. porque ya que mencionaron que esto viene desde el año 92, a nadie se le ocurrió, digo de todas las partes, ir a consultarle al doctor Dromi, no, fuera de broma lo digo, al doctor Dromi a ver qué era lo que él había hecho, cómo había armado todo ese entramado, que uno lo ve por escrito, Claro. pero atrás de eso Pero hay digo, un... Lo que sí, pasa- como para poder actualizarlo, desarmarlo. ¿no? Sí, podría, no sé, habría que desarmarlo. Lo que ocurre es que el sistema fue copiado del sistema británico, del sistema que había utilizado Thatcher cuando se privatizó las empresas energéticas en Gran Bretaña. Es decir, no sé bien cuánto se adaptó, pero claro, ahí no tienen problemas de devaluación, hay un montón Claro. de elementos
que acá Que no acá existe, que no Argentina existen. tiene una volatilidad en un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta. Quiero Igual que- hacerles sí, una pregunta muy breve, porque ya estamos cerrando. ¿Por sí o por no? Digo, por esta propuesta que hace hoy el secretario Guasel, ¿es posible una tarifa plana en Argentina para el gas? No, digamos, es posible, pero es una engaña pichanga, no tiene sentido, porque es cierto que en todo el mundo Sí. se consume más gas en invierno porque el gas tiene distintos usos. Sí, Un sí. uso es la generación eléctrica, otro es la industria, algo el transporte y la calefacción en los hogares, digamos. Eso ocurre en todo el mundo. Entonces, en invierno uno consume más gas. Es decir, los que Sí. usamos gas por el sistema de calefacción, lo vemos en la tarifa. Entonces, hacer una tarifa plana lo único que significa es que en vez de pagar mucho un mes y pagar poco otro, pago un promedio. Claro. Pero realmente ahí es donde a mí me preocupa, digamos, tener un ministro o un secretario ahora sí. que piense que esa es la solución tarifaria. Si vamos a terminar pagando lo mismo. No tiene ningún sentido. Gracias a ambos por Gracias, haber Javi. venido. Gracias. Vamos a seguir con el tema seguramente, porque esto recién empieza. Es el primer capítulo de una historia que seguramente va a ser un poco más larga.